pues nuestro Dios es un Dios de bienaventuranzas. Así que este tema está dirigido a aquella persona que en este momento o se ha venido sintiendo en soledad, aquellas personas que se han sentido solos por alguna razón y sienten que van luchando y vamos luchando sin apoyo de nadie. Está dirigida también a aquellas que por las preocupaciones, por una mala noticia laboral o de salud, roban el sueño y la paz. También a aquellos que nos estresamos fácilmente y de algo así se hace aquel mar que después uno, ¿verdad?, se imaginó de todo en el pensamiento. Está dirigido a aquellas personas que también tratamos de solucionar las cosas y resolver de cualquier manera, pero no tenemos los resultados que esperamos. También para todos aquellos que de alguna manera y solo de alguna manera, de forma indirecta, no hemos logrado descansar en Dios, a pesar de que Él ha estado ahí siempre. Este tema es bello. Dios me ha confrontado primeramente en un mundo donde todo se mueve rápido, todo tiene que hacer para ayer. ¿Ha escuchado a un jefe que le dice ¿para cuándo? Para ayer. Entonces se queda, ¿cómo es posible hacer algo para ayer, verdad? Es imposible, pero a ese punto hemos llegado. Y esto me trae a memoria una anécdota que quiero compartirles para dar inicio de hace unos años atrás. Yo tengo como unos 11 años ya trabajando en ventas, en la parte de ingeniería. Esto ha llevado a que en aquella época trabajé con una empresa donde se ganaron proyectos grandes de 1, 2 millones de dólares, 3 millones de dólares. Y esto conllevaba producción de equipos en fábrica, conllevaba contratos, tiempos de entrega, multas por atrasos en los tiempos de entregas, multas fuertes. Llevaba compromiso con el cliente fuerte. Este trabajo me dio la oportunidad de conocer dueños de empresas, de las empresas más fuertes del país. Me llamaban, vea usted qué manera, pero me llamaban no por las razones que uno quisiera. Sadat, ¿cómo estás? ¿Cómo ha ido todo? No, era para decirme, Sadat, ¿dónde están esos equipos? ¿Por qué no han llegado? Si no vienen, ya sabe que legalmente estamos listos a utilizar todo nuestro armamento legal si no están aquí. Entonces, porque de alguna manera u otra venían noticias de fábrica que algún componente que conforma todo el ensamblaje de estos equipos se atrasaba, y ese atrasito eran 2 meses de atraso en la entrega, una cosita así. O la naviera de un momento a otro nos llama diciendo, disculpen, el barco pasó de lejitos de Costa Rica y tenía que pasar a Costa Rica y no venían los equipos, y eso ya era 1 mes y medio de atraso. Entonces, claramente, los dueños de estas empresas fuertes me llamaban y Sadat, ¿dónde están esos equipos? ¿Por qué no han venido? Vea que si no, y usted nos está quedando. O sea, se personalizaba el asunto. Imagínese usted cómo se sentía Sadat, ¿verdad? De un momento a otro empezaba a sentir algo acá, qué raro, me truena toda la nuca, ¿verdad? Y bueno, todo esto fue tan fuerte la presión que en ese momento se vivió, que me llevó a tener una condición de salud. De un momento a otro empecé a tener situaciones en el estómago, no me dejaba en paz, ni en todas las 24 horas del día pasaba con un malestar siempre presente, la mente corriendo por 1000, ¿verdad? Tratando de ver qué más podíamos hacer, cómo le decía al cliente las cosas para mantener siempre la estabilidad en la comunión de la comunicación. Y esto conllevó a que a última instancia tuve que ir donde un médico especialista, un gastroenterólogo. Me hicieron un examen y este doctor muy, ¿cómo le digo? Diciendo la verdad como es, viene y me dice, Sadat, usted tiene ese estómago como que si ya estuviera en las últimas. O sea, me dice como que ya ha trabajado todo lo que tenía que haber trabajado, en otras palabras. ¿Qué pasa en la mente de Sadat? Me lo dijo así muy crudo. ¿Qué pasa en la mente de Sadat en ese momento? Señor, hasta aquí llegué. Si mi estómago está así de mal, usted veía todas las fotos del examen que me hicieron y se veían los ácidos yendo para acá, iban para allá, subían, bajaban, literal se veía donde pasaban. O sea, era increíble la condición a la que me había llevado el estrés de esa situación.
Pero curiosamente, si nosotros retomamos las consecuencias que produce en nuestras vidas el no manejar el estrés, el no saber descansar en Cristo, son varias y bastantes. Y yo quisiera repasar esto en un cuadro que los muchachos de producción me ayudaron a montar muy amablemente y bellamente, para que veamos cuáles son algunos de los efectos que produce el no saber descansar en Dios estas situaciones. Ellos lo dividen en 3 secciones, ahí ya me la van a poner la primera, que es la situación del estrés sobre el cuerpo, sobre el estado de ánimo y sobre el comportamiento. Vamos a leer qué pasa sobre el cuerpo. Produce dolor de cabeza. ¿Cuántos han tenido dolor de cabeza por alguna preocupación? Tensión, dolor o muscular, el cuello y los hombros, ¿verdad? Que les mencioné en mi caso particular. Dolor en el pecho. Después fatiga, cambios en el deseo sexual. Pero están casados. Malestar estomacal, problemas de sueño, enfermarse con mayor facilidad debido a un sistema inmunitario más débil. Oiga usted todo lo que conlleva. En la parte del estado de ánimo produce, vamos a ver si nos lo ponen, produce ansiedad. ¿Cuántos hemos estado ansiosos en algún momento? Desasosiego, o sea, no hay manera de estar tranquilo, hay una constante inquietud, falta de motivación o concentración, problemas de memoria, sentirse abrumado. ¿Cuántos han dicho no puedo más con esto? Mal humor o ira. Algunos reaccionamos, está aquí, le dicen, ¿y qué fue? ¿Verdad? Y tal vez ni siquiera le estaban diciendo nada y usted ya pasó por encima de la persona. Depresión o tristeza. En la pandemia bien sabemos de que esto se exponenció, se incrementó tremendamente. Todos estuvimos encerrados, no había forma de salir y eso increíblemente aún el interno de la familia ocasionó roces. Recuerdo muy bien en algunos informes de salud que esto estaba generando problemas aún así en la familia, pasar las 24 horas juntos. Qué increíble, ¿verdad? La preocupación de que si alguien tosía, uy Señor, ya me pegó algo, Dios mío, que no pase nada. Y usted iba ahí por el mundo caminando con un estrés. Ahora vea lo que sucede sobre el comportamiento. Comer en exceso o no comer lo suficiente. Arrebatos de ira, abuso de drogas o alcohol, consumo de tabaco, evitar a los amigos y quedarse en casa, o sea, aislamiento. Hacer ejercicio con menos frecuencia para aquellos que lo practicaban. ¿Qué sucede con todo esto? Que cuando usted lee 1 de Pedro 5:7 nos dice lo siguiente: depositemos en Dios toda nuestra ansiedad, y lo estoy parafraseando, porque Él cuida de nosotros. De nosotros. ¿Qué es lo que dice? Depositemos en Él toda ansiedad. Y la ansiedad es un resultado de no manejo del estrés, pero yo voy más allá. Es el resultado de la falta de confianza y dependencia de Dios en nuestras vidas. Y es que qué difícil cuando está uno en ese momento turbio, en ese momento donde la vida le mueve todos los cimientos de la estabilidad a la que uno estaba acostumbrado, poder venir y hacer de este versículo parte de mi vida. Y hoy precisamente es una linda y bella noticia, porque hoy Dios nos va a enseñar cómo es que Él quiere que vivamos, cómo es que Él quiere que podamos sobrellevar todas estas circunstancias. Y si mi hermano, familia, alguno de ustedes viene con una situación, déjeme decirle de que Dios hoy tiene un mensaje de esperanza para usted, porque nunca lo ha dejado ni lo dejará solo, nunca lo va a dejar caer. Le voy a pedir que me acompañe en una oración para entregar esto delante de Dios. Señor, te agradecemos mucho esta mañana. Gracias porque en tu gran amor y misericordia nos permitiste incorporarnos, venir acá, Señor, hoy y adorarte. Gracias porque tu amor nos ha alcanzado esta mañana. Te pido, mi Dios, que tu Espíritu Santo en esta mañana
nos visite en nuestro corazón, incomode cualquier área que tenga que incomodar para poder venir y entender la forma en que tú quieres que vivamos. Quita toda distracción de mis pensamientos, sea cautivo delante de ti, Señor, porque tú estás aquí presente y mereces toda nuestra atención. Espíritu Santo de Dios, sensibiliza nuestros corazones. Tú conoces lo que están pasando mis hermanos, conoces su apellido, conoces su nombre y conoces los llantos y la circunstancia que los ha traído una vez más a escuchar de tu palabra. Que hoy sea tu palabra la que nos hable y no el pensamiento humano de alguien. En tu nombre, Padre, dejamos esta palabra y gracias por esta oportunidad. Amén, amén. En 1 de Pedro 5:7, que ya lo leímos, hay dos características muy curiosas que quisiera recalcar. La primera es que en ese momento la iglesia de Cristo estaba viviendo una gran persecución. No es como lo que nosotros tenemos hoy, que podemos venir a la libre, reunirnos maravillosamente, venir un domingo y alabar a Dios sin ningún problema. Nadie nos va a achacar, nadie nos va a decir nada y podemos venir con alegría a escuchar de Dios. En aquella época, ser cristiano y reunirse era sinónimo de cárcel y de muerte. Y si usted le añade a eso que cada una de estas personas de la iglesia primitiva también tenían sus propios problemas, sus propias situaciones personales, de familia, de salud, económicas, se le agregaba el hecho de haber aceptado a Cristo en su corazón y ser parte del reino celestial. ¿Qué pasa en ese momento? Había una convicción de quién era Dios en la vida de ellos. Lo segundo es que quien escribe esto es el famoso y conocido Pedro, el apóstol Pedro. Quienes han estudiado la palabra y las formas de cada uno de los apóstoles podrán entender y tener conocimiento de que Pedro no era una persona fácil. Era una persona impulsiva en sus inicios, era una persona que era difícil de tratar por su forma y contexto de vida y en la forma en que se había desarrollado. Entonces, que él venga a este momento y en 1 de Pedro 5:7 indique, depositen en él toda su ansiedad, no es como que el Espíritu Santo me dijo, sí, fue dado por Dios a él, pero él tenía que vivir esta palabra. Quiere decir que en un momento ese Pedro pasó a un estatus diferente en la forma de ver la vida. Y eso es precisamente lo que Dios quiere enseñarnos hoy. Cómo poder vivir y sobrellevar este mundo que vive en constante ansiedad, depresión. Si usted lo ve en ejemplos de las noticias, hay situaciones dolorosas que están pasando. Una bebé abandonada, suicidios entre parejas. Es increíble el nivel en el que el enemigo ha tomado la mente de las personas y el corazón de estas. Cuando hablamos de bienaventuranza, ¿qué viene a la mente? Tenemos que entender qué significa una bienaventuranza, y el significado de esta palabra es feliz, afortunado, dichoso. Se refiere a algo más que una emoción como este mundo la promueve. Cuando Jesucristo va en el famoso y llamado Sermón del Monte y se para hablar a sus discípulos, ahí lo que les estaba dando es un manual de vida de cómo poder atesorar la palabra en mi vida para tener gozo y paz en medio de la prueba. El mundo te vende una felicidad ficticia, porque desde que uno nace te va construyendo una identidad social y de comportamiento que te lleva al consumismo, que te lleva a que si usted come esto va a estar completamente satisfecho en su vida, si alcanza esto va a lograr lo que usted quiera y el mundo está en sus manos. Cuando sabemos claramente por la práctica de que estas cosas son pasajeras y no perduran en nuestras emociones, y como un bebé cuando se le da algo a un niño también, el primer juguete lo agarra, lo disfruta, y a los meses cuando se ve ya ni sabemos dónde está, porque pasó la emoción de ese momento y pasó la felicidad y el gozo que produjo ese regalo en ese momento. Con Dios y en el Sermón del Monte, Él quiere que nuestra vida tenga un cambio interno, un cambio de pensamiento, un cambio de estructura mental que solamente Dios puede hacer.
Usted puede buscar apoyo en psicología, gloria a Dios por las herramientas que hay en esto. Mi esposa es una de ellas. Pero definitivamente quien transforma y cambia esto solamente puede ser la presencia de Dios en nuestros corazones. En uno de los puntos claves que vamos a tocar en esta mañana, habla sobre la primera clave que Dios nos da, y es la humildad. En Mateo 5:3, le voy a pedir me acompañe en las pantallas, dice lo siguiente: Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino de los cielos les pertenece. Vea la bienaventuranza, vea el regalo, vea lo lindo que hay acá para nosotros. Que el reino de los cielos, ¿a quién le pertenece? A nosotros. Gloria a Dios por eso. Pero vea, hay una cláusula. ¿Qué dice esta cláusula? Dios bendice a los que son pobres en espíritu. Pero ahora viene el término. ¿Qué significa pobres en espíritu? Pobres en espíritu, usted podría tal vez interpretar de una manera literal: es aquella persona que tiene una mala actitud, que tiene una lucha de pensamiento, entonces esa persona es pobre en espíritu. No, este contexto de la versión donde indica pobres en espíritu se refiere a aquella persona que ha reconocido en humildad que mi vida depende de Dios. Cuando usted entiende que su vida depende de Dios, el estrés y todo lo que te lleva a vivir una vida rápida, sin parar, no hay tiempo, con costo duermo, me levanto y con costo respiro. Usted entiende de que Dios quiere que baje el ritmo, baje las revoluciones y empiece a descansar en Él. Dice Isaías 53:7. Habla sobre uno de los mayores sacrificios, el mayor sacrificio que ha habido en la humanidad. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Él, siendo una persona como usted y como yo en ese momento, no creo que estuviera rebosante disfrutando todo lo que vivió. Definitivamente en él había dolor, había una lucha, había tristeza, pero él sabía para qué había sido llamado, sabía en qué estaba basada su vida y entendía que su vida estaba en dependencia de Dios, y que Dios, aún en medio de esa situación, tenía un plan. Y segundo, todo esto lo hizo por amor. Así que Dios no te ha olvidado. En los llantos de la noche que tal vez has externado a Dios, en lo que tu corazón ha vivido en desesperación, Dios jamás se va olvidado de ti, porque no en vano vivió esto, lo vivió para que usted y yo pudiéramos descansar en Él. En medio del sufrimiento, Dios manifiesta. ¿Qué hay cuando yo tengo una actitud de humildad de corazón? ¿Qué sucede en mi vida? Mejoran nuestras relaciones. ¿Por qué tienen que mejorar nuestras relaciones? Porque ya no solo veo mi situación, sino que curiosamente me empiezo a preocupar por los demás. Una característica de nuestro Señor Jesucristo y de la iglesia primitiva. Vivían sus situaciones, pero su corazón era tal en Dios que se preocupaban por los demás, y no en solo yo, lo que vivo, lo que siento, cómo me veo, todo el dolor que tengo en el mundo, y no me acuerdo de nadie más. Reduce el estrés. ¿Por qué reduce el estrés? Porque sé que Dios está ahí y: Señor, te lo entrego, hazte cargo, yo no puedo. Le va a dar como asada de una gastritis o peor, y creo que Dios no quiere eso. Y vea este último punto de libera el poder de Dios. ¿Sabes por qué liberas el poder de Dios en tu vida? Porque al tener total dependencia de Él, el Espíritu Santo está en ti, que viene cualquier cosa que venga y usted no pierde la motivación. ¿Y quién lo ve? Los que están a mi alrededor. Porque entonces llega aquí un Juan, un Carlos, una María, un Steven, y cuando van los compañeros de trabajo y ven que este hombre está pasando por una situación
y cómo logra mantenerse tan positivo, cómo logra ir más allá. Y se preguntan, ¿cómo lo logra? ¿Qué es lo que hay diferente en él? Entonces levanta la mano Carlos, Steven o María, Jennifer, y dice, es porque Dios está conmigo. Y ahí empiezas a transformar no solo tu vida, sino tu alrededor, porque Dios es quien domina quién eres. Segunda clave, es la clave de dejarse consolar. Dice Mateo 5:4, dichosos los que sufren porque serán consolados. Este versículo, cuando dice sufrimiento, no se refiere a que yo tengo que buscar el sufrimiento para sentir el consuelo de Dios. Sería medio extraño, medio masoquista. Y Dios no anda buscando eso de usted, Él ya hizo un sacrificio por esto. Pero definitivamente el contexto de esta palabra lo que quiere darnos a entender es que ese sufrimiento es cuando yo tengo reconocimiento que en mi naturaleza imperfecta hay pecado y hay fallas. Y vengo delante de Dios diciéndole, Señor, necesito que tomes esto. Y en arrepentimiento Dios viene y toma tu corazón y empieza una transformación, y Él empieza a consolar tu corazón. Entonces vea qué lindo lo que Dios nos empieza a decir. Primero, la humildad. Segundo, nos consuela a partir de un corazón que sabe que no es perfecto, de que entendemos que nuestra humanidad va a fallar, pero entendemos que viniendo delante de Él con un arrepentimiento verdadero, sea cual sea la situación, encontraremos esa fortaleza de Dios. Dice Hechos 16, 22, 24. Esto es impresionante. Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas. Luego los magistrados mandaron que arrancaran sus ropas y los azotaran. Después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad, como si fueran el peor ladrón, el peor violador, todo lo que usted quiera. Los encarcelaron de la peor forma. Al recibir tal orden, los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. El cepo es una estructura donde ponían los pies y los grilletes venían y los amarraban. A esto de medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. Mi hermano, llámese no estar preso, llámese una situación laboral, una situación económica que usted siente que no, ya perdí todo, una situación de salud que usted siente no hay para mí más. Ellos en medio de esta situación, vea que habían sido flagelados, habían sido golpeados, humillados, y viene y en ellos está la convicción de cantar y orar. ¿Cuántos hacemos eso? Tal vez yo, y lo digo muy humanamente, en este punto hubiera dicho, Señor, tanto que te he servido, vengo a la iglesia todos los domingos, estoy con los jóvenes y esta es la forma en que me pagas. ¿Cómo es posible que yo, que lo he dado todo por ti, me hagas esto? Y le empezamos de un momento a otro a echarle las culpas a Dios, y muchas veces de situaciones que nosotros mismos hemos provocado por no tener la guía de Dios en nuestras vidas. ¿Qué pasa en este momento? La palabra de Dios nos enseña que en medio del sufrimiento y dolor, más allá de una oportunidad de lamentarnos, es una oportunidad para venir y fortalecernos más en Él. Cuando usted busca en oración y canta y lo adora a Dios, algo en su vida empieza a ser transformado. Oiga, y de un momento a otro está caído, que no sabe ni cómo levantarse, y empiezas a tomar fuerzas, tus rodillas empiezan a tener rigidez de nuevo y empiezas a caminar, porque Dios está dirigiendo tu vida y hay esperanza de una solución. Tercer punto, la clave es la mansedumbre. Bienaventurados los mansos, en Mateo 5:5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Vea que otra promesa bella. ¿Qué vamos a tener? Una tierra por herencia. Pero viene de nuevo la condición: bienaventurados los mansos, los misericordiosos. ¿Qué es una persona mansa?
es el que tiene carácter suave, apacible, dócil, dulce, benévolo, considerado y modesto. ¿Cuántos de nosotros estamos ahí? Déjalo ahí, mi hermano. ¿Cuántos tenemos estas características en este momento? Que somos dulces, apacibles, moderados. Qué manera, ¿verdad? Vea que no estamos solos. Para los que no hemos llegado ahí, tratamos de llegar. En Juan 18:10 dice lo siguiente: Simón Pedro, que tenía una espada, la desenfundó e hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Mis hermanos, Pedro ahí no tenía nada de benévolo, ni dulce, ni nada. Ahí él estaba en sus principios, ahí estaba en esa naturaleza que va en proceso de transformación, como nos pasa a todos nosotros. Pero ¿sabes qué es lo bonito de esta historia? Que al final, en 1 de Pedro 5:7, vemos a otro Pablo, donde dice: dejemos nuestra ansiedad en él. Entonces hay una transformación de aquel hombre impulsivo que buscaba salir adelante, que se oponía, que era, y empieza a tener total dependencia de Dios. ¿Qué es lo bonito de todo esto? Que en medio de esta circunstancia entendemos que Dios va transformando el temperamento y el carácter de todos nosotros. Hay gente que dice: a mí nadie me transforma porque la vida me hizo así, porque yo soy así. ¿Cuántos han escuchado eso? Y la palabra de Dios nos muestra que eso es incorrecto. Porque si usted fue marcado por situaciones de vida, cuando el amor de Cristo entra en tu corazón, algo empieza a transformar y empieza a darte dulzura, y empieza a darte amabilidad, y empieza a darte nobleza. Y aquella persona que antes le pasaba encima a la familia, por encima a los hijos, por encima a quien se le pusiera, empieza a ser una persona dócil. ¡Wow! Qué lindo vivir así, pero qué cansado vivir a la defensiva, que todo el mundo está en contra mía, que todo lo que sucede es culpa de Dios o de las otras personas, menos yo tomando responsabilidad. Mis hermanos, definitivamente tenemos una maravillosa palabra y misión que Dios quiere cumplir en nuestras vidas. Vamos al cuarto punto. La clave es, y este es bello, me encanta, tener sed del Dios viviente. En Mateo 5:6 dice la palabra de Dios: dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Así que no hay excusa para no tener esa paz y gozo de Dios, porque los que tenemos hambre y sed de justicia, cualquiera que sea la circunstancia, mientras nuestro objetivo sea Dios y lo anhelemos, vamos a tener respuesta de Él. ¿Qué significa esto? En Daniel 6:10 le quiero dar un ejemplo. Cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios. Tenía por costumbre orar 3 veces al día. ¿Qué pasa en ese momento con Daniel? Hay un decreto de este rey en esa época que les dice: ok, hice una estatua, solo a esta tienen que adorar. Hay de aquel que adore a un Dios que no sea yo. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice Daniel? Hombre, está loco. ¿Qué voy a andar yo adorando a alguien que no tiene poder ni autoridad más que la humana? Y se fue, más bien, yo me lo imagino corriendo así, pues con más ganas. Abre las ventanas y se pone a orar. ¿Quién hace eso cuando hay una sentencia de muerte? Él se sentenció a muerte automáticamente, porque esa era la consecuencia de adorar a un Dios que no era el que quería ese imperio. Él tomó esa decisión aún en medio de una sentencia de muerte. Tal vez usted ha tenido una noticia que dice: esta noticia me va a provocar un dolor grande en mi vida. Así como Daniel, una persona que oraba 3 veces al día como tenía por costumbre,
estaba cimentado en la palabra de Dios, estaba cimentado en la esperanza, no le importó la sentencia. Subió y oró, dobló rodillas y buscó a Dios. Eso es lo que hace la diferencia en nuestras vidas, mis hermanos. Eso es lo que hace la diferencia en el común diario vivir de cada uno de nosotros. Que Dios sí conoce cuando usted se levanta y se acuesta, que Él conoce las luchas que usted tiene con sus hijos, en su familia, en lo que sea que pueda haber una situación. Y Él solo está esperando: ven a mí, ven a mí. Hablando con el pastor hace una semana atrás, compartiendo un poco, nuestro pastor Marco, hablábamos sobre el tema de las adicciones. Adicción a la pornografía, al cigarro, al alcohol, qué sé yo, a cualquiera que ésta sea. Y cómo Dios ha transformado vidas, gloria a Dios por eso. Y cómo se han mantenido, gloria a Dios por eso. Porque estas personas, nosotros estamos alertas a que, ¿verdad?, protegiéndonos y atentos de no descuidarnos. Pero hay alguien que siempre va a andar detrás suyo. Hay alguien que siempre va a andar detrás de tu comunión con Dios. Hay alguien que siempre va a quitar, a como sea, la sed y hambre de justicia de tu corazón. Puede ser un trabajo. Tengo que trabajar, hombre, si no, no como, no puedo comprar las cosas, no puedo pagar las responsabilidades. Pero de un momento a otro ese trabajo se vuelve a tal punto que ya no tenemos ni tiempo con costos. Voy, duermo, me levanto, voy, duermo, me levanto, y la sed y la hambre de Dios y de justicia se perdió. Y después nos quejamos y nos lamentamos que no tenemos fuerzas para seguir adelante. Creo que va a ser difícil cuando no tenemos esa hambre y sed de justicia. Esto pasa con cualquier otra cosa. Un entrenamiento de algo, una afición por algo, poner a una persona en el lugar de Dios, te va robando esa comunión. Una situación de problema trata de robar esa comunión con Dios. Y yo le quiero dejar a usted algo aquí, algo claro. Cuando Jesús estaba en el Sermón del Monte, hubo un momento donde toda la gente tenía hambre y sed. Ya había pasado un suficiente tiempo de estar Jesús enseñando. Qué hermoso. ¿Qué fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo? Tomó unos cuantos panes y peces y le dio hambre, y le dio perdón de comer a toda una multitud, en clara enseñanza de que Él está ahí para saciar nuestro corazón y nuestra vida. Cada vez que entramos en la presencia de Dios, ¿qué va a pasar? Él nos va a llenar. Escribas eso en su corazón. Él te va a llenar. Cuando lo buscas, no es posible que salgas igual. Él te va a llenar ahí en tu aposento de oración, en tu casa, donde sea que lo tengas. Él te va a llenar y te va a dar luz y guía de lo que tienes que hacer. Hace un tiempo estaba viviendo, hace unos meses, una situación laboral un poco compleja. Unas situaciones ahí que pudiera ser dentro de una legalidad, pero no moral. Y trató de moverme todos los cimientos de la estabilidad en mi persona. Me movió a tal punto, y la presión que se estaba dando, que nuevamente Sadat estaba volviendo a hace mucho tiempo atrás. Caminaba pensando en esto, pero también mi mente luchaba: Dios, tú estás ahí. Pero también mi mente iba a la vez, paralelamente, dándole: si esto pasa, hago esto; si esto pasa, hago esto; si esto pasa, y dándole, y un desgaste que no me dejaba en paz. Curiosamente, Dios, hablándome a mi corazón, me decía, veía la cama, de verdad se lo digo, veía la cama, y en ese momento me decía: dobla las rodillas y búscame. Dobla las rodillas y búscame. No una, dos, tres veces, varias veces en un par de semanas. ¿Y qué hacía Saad? Sí, yo sé que Dios está ahí y sé que tengo que buscarlo, pero Señor, yo sé que tú me sostendrás. Y ahí iba.
¿En qué forma iba? En mis fuerzas. Al final de esta historia no hubo más, pasó un evento más que yo le dije: Señor, voy delante de ti. Y recibí la paz de Dios. Estoy en paz, mi hermano. Eso es lo que Dios quiere para usted en esta hora, que usted pueda estar en paz y confiado. Y aquel que todo está marchando bien y dirá: este mensaje no es tanto para mí. El que cree estar firme, mire que no caiga. Y no descuidemos ninguno de estos puntos. La quinta clave: ser misericordioso. Mateo 5:7 dice: dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Ay, ay, ay. ¿Por qué lo digo así? Porque misericordioso significa, es una persona altamente sensible a las necesidades de los demás, se identifica con ellos. Cuando habla de compasión, habla de misericordia, habla de perdón. Y hoy, mis hermanos, tal vez haya alguien aquí sentado o viéndonos a través de las redes, y en este momento tiene algo en su corazón contra alguien, porque puede ser justificado. Tal vez hubo mucho daño, palabras fueron, vinieron, o acciones que marcaron mi vida. Pero usted tomó la decisión, y yo tomé la decisión, de ser creyente y amar a Dios. Y cuando yo amo a Dios, me hago discípulo de Dios. ¿Y qué es un discípulo de Dios? Un imitador de Cristo. Entonces, al ser imitador de Cristo, Salmo 103:8 dice: el Señor es compasivo y misericordioso, lento para la ira y grande en amor. ¿A qué nos llama en ese momento nuestro Señor, si somos discípulos de Él? A ser lento para la ira y grande en amor. Entonces, si hay alguien acá que tiene algo, mis hermanos, con mucho amor de Dios se lo digo, ponga a cuentas esa situación y no le dé un día más de oportunidad de continuar en su corazón. Porque el único perjudicado es usted en su comunión con Dios. Porque va a haber siempre, aunque usted crea que tiene comunicación directa con Dios, ese simple hecho bloquea la comunión y la oración que puedas tener con Dios. No alargues un proceso, acórtalo para que la gloria de Dios se manifieste en tu vida. Nosotros no debemos de vivir en esa circunstancia como el mundo sí lo hace, pero el mundo no tiene esperanza, el mundo guarda rencor, odio y venganza. Pero nosotros con Dios tenemos un amor y una vida diferente. Les motivo a esto. La clave número 6, y ya casi vamos terminando. La clave 6 es ser íntegro. Dice Mateo 5:8: dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. ¿Qué es un corazón limpio? ¿Es un corazón sin pecado tal vez? ¿Es un corazón que no peca? Creo que entendemos que no se refiere a eso, porque en nuestra naturaleza lo que no queremos, eso hacemos. Siempre va a estar presente algo. Gracias a Dios lo tenemos a Él para que Dios limpie nuestra vida. Pero ¿sabes qué pasa? Esto se refiere más, el contexto de esta palabra va más dirigido a aquella persona que quiere vivir en integridad. Aquella persona noble de corazón, pero esa nobleza no viene gratis. Bueno, sí viene gratis, pero hay un precio, que es seguir a Cristo. Es aquella persona que no tiene dos señores, solo sirve a uno. No me distrae otra cosa y estoy con Dios. Tengo un pecado y estoy con Dios. Hago esto que no está, pero bueno, estoy con Dios. De un momento a otro ya no volvió a Dios y se fue. Es aquella persona como que ha sido purificado por la sangre de Cristo. En Santiago 4:8 dice: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. ¿Escuchamos esto? Acérquense a Dios y Él se acercará a nosotros. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes los indecisos, purifiquen su corazón. Y en 1 Samuel 16:7: pero el Señor dijo a Samuel: no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura,
pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Y si alguien conoce, mis hermanos, tu corazón y lo que has vivido es Dios. No se ha gozado del dolor, pero ¿por qué no ha dado respuesta? Porque muchas veces no hemos, tal vez, y solo tal vez, delegado en Él toda nuestra carga. La último punto, y le pido a los muchachos de la música si pueden subir. La clave de ser pacificador, dice Mateo 5:9. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. ¿Qué es la paz? Es un fruto. ¿Usted desea tener paz, mi hermano? Proverbios 15:1 dice: la respuesta amable calma la ira, pero la agresiva provoca el enojo. ¿Cuántos somos reactivos? Los pacificadores son humildes. Proverbios 18:2. Al necio no le complace la inteligencia, tan solo hace alarde de su propia opinión. ¿Cuántos no escuchamos hasta lo que Dios quiere decirnos? Y digo, yo creo esto y así vivo. Va a tener su resultado también. Los pacificadores hablan con la verdad. Efesios 4:25. Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Hay una adoración que se cantaba ahora, y voy a leer unas oraciones de estas estrofas. Tú proveerás, Cristo, siempre suples mi necesidad. Mi hermano, cuando usted adore a Dios y entona esta letra, es porque lo estás viviendo y lo estás creyendo. Y si te ha costado vivirlo, es para decir: Señor, en medio de esa adoración musical, ayúdame a que esto sea verdad en mi vida. ¿Ven qué diferente es venir a cantar algo cuando hay entendimiento? Y no solamente de eso, dice otras estrofas maravillosas: no temeré, todo va a estar bien, pues tu promesa es siempre sí y amén. Y ahí no quedamos. Mente mía, recuerda que la victoria está en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y esa victoria es real y puede ser real hoy en esta mañana. Quiero cerrar, antes de pasar a una adoración, con este versículo, y es para usted directamente de Dios a su corazón. Le pido que por favor pueda poner total atención y que nada lo distraiga, ni aún mis hermanos que con gran amor están pasando la cena del Señor. Confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo, fortalecerá tus huesos y tu espíritu. Y me pongo de ejemplo, ¿sabes? Con gastritis crónica. Pero vea lo que dice acá: esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tus huesos. Gloria a Dios por estas promesas. Y no para ahí. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y oiga, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, o sea, en su palabra. ¿Y por qué dice específicamente pensamiento y corazón? Porque el enemigo trabaja ahí fuertemente. Algo que tal vez no era tan grande terminó en el fin del mundo en nuestras vidas. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Y cerramos con esto: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo les daré descanso.
Mi hermano, ¿qué le parece si nos ponemos sobre nuestros pies los que tengan la posibilidad de hacerlo? Yo le quiero invitar a usted con sus ojos cerrados, porque Dios está aquí y el respeto que Él merece, que la presencia de Dios merece. Señor, gracias. Mi hermano, si usted hay alguna situación que se siente desgastado, cansado en esta hora, hoy Dios, como lo hemos visto, quiere llevarlo. Usted tiene a bien levantar su mano, enseñar de humildad delante de Dios y decirle: Señor, yo soy esta persona, ya no puedo más cargar con esto, no puedo más, la herida es profunda en mi corazón y no tengo forma de sobrellevarlo en mis propias fuerzas. Me he desgastado, he hecho, he deshecho y no logro encontrar solución. Y hoy, esta mañana, he venido con un pensamiento de que ya no puedo más, no lo lograré, y he estado a punto de no seguir más. Mas Dios, mis hermanos, en esta mañana le dice: estoy contigo. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios, quien te sostiene. Padre, en esta mañana hay hermanos y familia y amigos que tienen las manos levantadas en reconocimiento de que queremos tener una dependencia total. Te entregamos nuestras cargas, tómalas, ya no la puedo y no la quiero llevar más. Tómala, Señor, aliviana mi corazón, aliviana mis emociones, que mis pensamientos se sujeten en tu palabra, se cimienten en tu palabra y la esperanza que trae tu sangre derramada en la cruz a mi vida. Padre, te entrego toda mi vida, te entrego esta situación que parece imposible, porque para ti no es nada, porque tú me creaste, me formaste y eres dueño de todo lo que hay. Te bendecimos, Padre, y gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por este tiempo. Padre Santo, recibe esta adoración. Mi hermano, ahí en esa comunión con Dios, en esa conexión con Dios, vamos a entonar esta adoración, que salga de su corazón, que pueda haber libertad a la hora de entonarlo desde su corazón. Puso el jardín en mí. Si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Mi orgullo me sacó del jardín. Mi hermano, que lo pueda entonar con todo su corazón. Puso el jardín en mí. Y si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús.
hallado en Él. Mi hermano, puedes sentir la presencia de Dios acariciándote, guardando tu corazón, estando para ti en esta hora. Padre amado, gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Esta expresión de decir Jesús es adorarle a Él, y su presencia se posa en nosotros, y los santos le empezamos a decir: te adoramos, Señor. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios